Supervivencia bajo el totalitarismo del anticristo. 2. De cómo alimentarnos. Parte 1. En una entrega pasada de Un Café con Galat, llamada 65 prelados tienen ojos y ven, oídos y oyen, boca y hablaron, emitido el 8 de febrero de 2017, registramos que 65 cardenales y obispos, entre quienes se encuentran Monseñor Rigoberto Corredor Bermúdez, obispo de Pereira, Colombia, y el padre Luis Carlos Uribe Medina, sacerdote de esa misma diócesis, además de centenares de sacerdotes de Estados Unidos, Irlanda, Inglaterra y Australia, se han pronunciado a favor de la dubia presentada al Papa Francisco por los cardenales Borg, Brandmüller, Meissner y Cafarra, y también en contra de la posibilidad que abre la exhortación posinodal del Papa Francisco Amor y Leticia de permitir dar la Sagrada Comunión a adúlteros no arrepentidos. Pero ahora registramos que ya son 69 los prelados que apoyan la dubia, que aún no ha sido respondida por Francisco, con la incorporación de Monseñor Andrés Carrascosa Coso, arzobispo titular de Elo y nuncio apostólico en Panamá. De igual manera, el pasado 24 de marzo, Monseñor Juan Antonio Rey Pla, obispo de Alcalá de Henares, España, quien ya conformaba esta lista, ratificó la enseñanza única de que los divorciados en nueva unión no pueden acceder a la comunión eucarística, y recordó las condiciones en las que esto podría darse, conforme a las normas de la Iglesia Católica. Así lo indicó el prelado español al decir en su reciente guía pastoral: siguen vigentes, por tanto, las condiciones objetivas exigidas por el magisterio de la Iglesia para poder acceder a la recepción de los sacramentos. Y fijó como punto de referencia la exhortación Familiaris Consortio de San Juan Pablo II y el Sacramentum Caritis del Papa Benedicto XVI. A continuación, el obispo recalcó en su escrito: siguiendo estos principios, hemos de recibir el magisterio del Papa Francisco expuesto en el capítulo 8 de la exhortación Amor y Leticia. Ojalá nuestros obispos en Colombia y de América Latina se inspiren en estos buenos ejemplos y resuelvan seguirlos, en aras de mantener la Eucaristía incólume. Esperamos que nuestros prelados colombianos, a quienes oficié una carta pidiendo que fueran fieles a la Iglesia y se pronunciaran con claridad pastoral para defender este sacramento, lo hagan sin demora y efectivamente. Tienen más ejemplos. Además del obispo de Pereira, Monseñor Rigoberto Corredor Bermúdez, está ahora el de Monseñor Juan Antonio Rey Pla, obispo de Alcalá de Henares, patria de Don Quijote, cuyo idealismo es un paradigma que, aplicado a la fe, debe llevarnos a la fidelidad absoluta a Cristo y a la Iglesia. Otro sacerdote levanta su voz contra la herejía. De otro lado, registramos que el sacerdote italiano Alessandro Minutella, de la diócesis de Palermo, Italia, el 25 de marzo pasado, ha publicado un video en el que convoca a una resistencia católica en contra de la actual herejía, adelantada por el Papa Francisco con Amor y Leticia. Recomendamos ver este video en el siguiente link. En efecto, en el video que se ha difundido ampliamente en las redes sociales, el presbítero sale en defensa de la Iglesia Católica frente a las enseñanzas heréticas del Papa Francisco y de varios cardenales y obispos que claramente nombra. Con este video ha convocado a una reunión de oración por la Iglesia para el próximo 22 de abril en Verona, Italia, que busca una resistencia de católicos en contra de la herejía reinante llevada hacia adelante por el propio gobierno de la Iglesia, según sus propias palabras. Stiamo vivendo una stagione di profondo smarrimento dottrinale e pastorale. Sembra che siamo entrati in una crisi del cattolicesimo senza precedenti, che pare debba inesorabilmente condurre all'estinzione dello spirito autenticamente cattolico, in vista di cosa di nebuloso, come una forma di sintesi con tutte le eresie del passato, dal luteranesimo al neomodernismo. E ancora, se vogliamo continuare, dietro a questo programma progressista
con il sinedrio capeggiato da questi pontefici che portano il nome di Enzo Bianchi, Antonio Melloni, padre Antonio Spadaro, Bruno Forte, Vincenzo Paglia, Walter Casper. La respuesta jerárquica a esta valiente posición doctrinal del sacerdote diocesano adscrito al obispado de Palermo no se ha hecho esperar. Según lo registra Marco Tosati, conocido vaticanista de la Stampa de Italia, el jefe de la diócesis de Palermo, Monseñor Corrado Lorefice, mismo que abrió la posibilidad de dar la comunión a adúlteros en ejercicio y así lo obliga a hacer a todos sus sacerdotes, ha impuesto al padre Alessandro Minutella el dejar dentro de 15 días la parroquia de la cual es responsable y mantener el más estricto silencio, además de tomarse un periodo de reposo. Esto significa que por no estar en comunión eclesial con el Papa Francisco, según el obispo Lorefice, fue sancionado el sacerdote Minutella por su obispo y es obligado a callar. Por tanto, ha sufrido una injusta persecución que también debe servirnos de ejemplo para no desmayar en la defensa de la verdad. Estaremos atentos a ver qué otra cosa acontece. Il vescovo aggiunge che mi fa divieto di usare la predicazione con qualunque altro mezzo di comunicazione sociale, mi fa divieto di usare la predicazione con qualunque altro mezzo di comunicazione sociale, radio, tv, stampa, social network, canali video, internet, nonché al rilascio di interviste. Non vi suona strano questo linguaggio di così tanta misericordia, di così tanta apertura? Vi è, fratelli e sorelle, che questa Chiesa è costretta fino in fondo a svelare se stessa, nella sua vera natura. In una parola, Don Minutella deve diventare una mummia, un affare da museo. Vi dico, fratelli e sorelle, che se altri hanno chinato il capo per le loro ragioni spirituali, io andrò avanti per la difesa della fede. Abogados y teólogos en París disertan sobre deponer a Francisco. Aunque lo anterior ni lo que sigue es el tema directo de este programa, segundo de la serie llamada Supervivencia bajo el totalitarismo del anticristo. 2. De cómo alimentarnos. Es necesario brevemente registrar, además, que en la ciudad de París, auspiciada por varias universidades, entre ellas la Universidad de la Sorbona, se realizó el pasado 30 y 31 de marzo un seminario llamado Deponer al Papa, lugares teológicos, modelos canónicos, desafíos constitucionales, que congregó a un grupo de abogados canónicos, teólogos y académicos de todo el mundo para explorar la deposición del Papa Francisco. Esta reunión contó con 15 ponencias de expositores de diferentes universidades de todo el mundo. Según The Church Militant, medio norteamericano que cubrió esta noticia, este seminario sobre deponer al Papa Francisco se realizó en el Centro de Derechos y Sociedades Religiosas de la Facultad Jean Monnet de Derecho, Economía y Gestión de la Universidad de París Sur. Medios romanos exigen claridad inmediata sobre Amor y Leticia. Sabato 22 aprile a Roma, Hotel Columbus in via della Conciliazione, convegno internazionale organizzato dalla Nuova Bussola Quotidiana e dal mensile Il Timone. Il tema è fare chiarezza a un anno dalla Amoris Laetitia. Por otra parte, el diario La Nuova Bussola Quotidiana e Il Timone, medios italianos de prensa, han convocado para el sábado 22 de abril de 2017, el mismo día de la convocatoria hecha por el padre Alessandro Minutella, en Roma, en el Hotel Colón, en la Vía de la Conciliazione, a una conferencia internacional organizada por ellos mismos, titulada Trayendo claridad a un año de la Amor y Leticia. Los organizadores de la conferencia buscan testigos de todo el mundo por una petición que dé claridad inmediata sobre la Amor y Leticia, ya que a un año de publicada la exhortación del Papa Francisco, ya hay dos formas contrarias de interpretar y aplicar el documento, gracias a la ambigüedad del mismo.
y a que aún el Papa Francisco no ha respondido a la dubia de los 4 cardenales pidiendo de claridad total sobre este documento pontificio. Publicado el 1 de abril, la convocatoria por lo pronto no trae más información. Es claro que el clero, varios miembros de su más alta jerarquía y muchos sacerdotes, así como múltiples personalidades del laicado mundial, se vienen pronunciando en contra de la mala enseñanza de Amor y Leticia y en contra del silencio del Papa Francisco frente a las 5 preguntas de los 4 cardenales sobre su exhortación postsinodal. En otro programa, Dios mediante, ampliaremos toda esta importante información. Aclaramos que nosotros, los fieles a la palabra de Cristo, queremos vivamente la unidad de la Iglesia, es decir, que se mantenga la integridad de la misma sin fisuras ni divisiones. Pero los que niegan las verdades de la fe, con sus herejías, cometen un pecado doble, porque además abren de par en par las puertas del cisma. En otras palabras, los que niegan las verdades de la fe y no los que las defendemos, son los responsables de la división de la Iglesia y del horroroso cisma que viene como consecuencia de desconocer el valor de las palabras del Señor Jesucristo. Esta simpática caricatura vista nos lo muestra exactamente. Así pues, quienes pretenden dar la Eucaristía a los adúlteros en ejercicio, no los que defienden la Eucaristía auténtica, son, además de herejes, los responsables del cisma. Santas comunidades de amor para enfrentar la tribulación. Entremos ahora sí en materia de cómo supervivir bajo el régimen totalitario y antidemocrático del anticristo, en lo que toca al tema de la alimentación del cuerpo. Pues veíamos en la primera entrega del miércoles pasado cómo lo más importante a la hora de constituirse en comunidad autosuficiente es que todos sus miembros estén en gracia de Dios y permanezcan así, siempre bien alimentados espiritualmente por medio de la Eucaristía, la palabra de Dios, la oración y el compartir fraterno en comunidad. Es decir, que combinen la oración y la espiritualidad con el trabajo material para producir bienes y servicios. Recordemos que en la primera entrega de Cómo sobrevivir en la tiranía próxima del anticristo, ubicamos bíblicamente al anticristo y al falso papa, los dos personajes que protagonizarán la gran crisis mundial y la terrible tribulación que buscará finalmente la destrucción del cristianismo y la adoración a un falso Dios. De igual manera, vimos cómo el egoísmo propio de nuestra naturaleza caída puede y debe ser derrotado por el amor en estas comunidades, que deben surgir para enfrentar como iglesia remanente y pueblo fiel la inminente aparición del anticristo. Esta primera entrega mostró la importancia de la caridad y del compartir, así como la relevancia de imitar a los primeros cristianos, descritos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y de cómo, a diferencia de ellos, debíamos producir de manera autosuficiente e integral nuestros propios alimentos y servicios, para cubrir nuestras necesidades materiales básicas. No olvidemos el gran énfasis que hicimos en que nuestra comunidad debe tener un reglamento, casi a imitación de las reglas de las comunidades religiosas, y que este reglamento debe respetarse y debe ser el fruto de la oración y de la asistencia comprobada del Espíritu Santo para su conformación, para que estas comunidades de amor, fraternas y autosuficientes, puedan ser verdaderas fábricas de santos, de ser posible que puedan contar con ayuda sacerdotal, ya que la santidad es el único camino para superar el tiempo de la prueba que ya está sobre nosotros. Como mensaje primordial, vimos en este programa que solo en los Sagrados Corazones de Jesús y de María hallaremos el refugio que nos permitirá enfrentar esta dura época, y cómo en los momentos de mayor crisis los elegidos recibirán incluso el maná bajado del cielo para llenar sus alacenas, como lo hizo el Señor en tiempo de Moisés. La comunidad para evadir la marca de la bestia. Ahora vamos a tratar el tema de los alimentos necesarios para enfrentar la crisis, la hambruna y el tiempo de escasez, en las que quienes no estén marcados con la marca de la bestia no podrán comprar ni vender alimentos. Esto significa que solo quien produzca sus alimentos o los haya almacenado previamente podrá tener acceso a ellos,
ya que si nos dejamos sellar con la marca del gobierno mundial para poder comerciar, recibir dinero y gastarlo, sería perder nuestra alma de manera definitiva. Sí, que no haya duda alguna, quien se deje poner el microchip, la marca o el sello del gobierno mundial o marca de la bestia, y seducido bajo el influjo de este acto, adore al anticristo, perderá su alma eternamente. En este punto no debe haber lugar a dudas, pues no hay medias tintas. Quien se marque se condena. Así nos lo dice contundentemente la Sagrada Escritura en Apocalipsis 13, 16 y 17. Así consiguió que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se dejaran poner una marca en su mano derecha o sobre su frente, de manera que nadie podía comprar o vender si no llevaba marcado el nombre de la bestia o la cifra que corresponde a su nombre. Y Apocalipsis 14, 9 a 11 lo refrenda así. Un tercer ángel lo siguió, diciendo con voz potente: el que adore a la bestia o a su imagen y reciba su marca sobre la frente o en la mano, tendrá que beber el vino de la indignación de Dios, que se ha derramado puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. El humo de su tormento se eleva por los siglos de los siglos, y aquellos que adoran a la bestia y a su imagen y reciben la marca de su nombre no tendrán reposo ni de día ni de noche. Esto también significa que quien haga parte del sistema bancario y financiero, del cual hacemos parte todos en la actualidad, que quien haga parte de la sociedad tal y como está estructurada, tarde o temprano tendrá que marcarse para poder acceder a sus propias cuentas bancarias, para recibir los pagos de empresas y bancos y hacer cualquier transacción comercial. Lo cual quiere decir que quien devengue un salario o reciba una pensión, un seguro o una renta, para poder recibir el dinero y pagar sus cuentas, antes o luego tendrá que dejarse marcar con el microchip, que una vez impuesto por el Estado será de uso obligatorio para todos, incluso para poder acceder al sistema de salud, al de identificación personal estatal, como la cédula de ciudadanía, la libreta o pase militar y la licencia de conducción, el seguro médico, etc. Es claro, pues, que para sobrevivir en la tiranía próxima del anticristo, para lograr sobrevivir sin estar en el sistema o pertenecer y aparecer de alguna forma en él, tenemos que desligarnos completamente, buscar la libertad de los hijos de Dios y debemos almacenar previamente y producir nuestros propios alimentos y bebidas, así como tener solucionado el tema de la vivienda fuera de las ciudades, además de otras cosas, pues la imposición estatal hará imposible la vida en las ciudades con alguna libertad. La zampa, alimento para la tribulación. Existe un superalimento que será de gran ayuda cuando llegue la tribulación y la hambruna nos golpee. Es la zampa, un alimento de origen oriental, hecho a base de grano seco tostado, que debidamente preparado puede durar entre 5 a 7 años en estado comestible. Recordemos que la Sagrada Escritura tiene varias referencias a los granos secos como base alimenticia del pueblo de Dios y de otros pueblos. El libro del Génesis, capítulo 41, versos 53 a 57, nos muestra cómo una gran hambruna de 7 años, igual a la que tendremos que enfrentar, azotó a los pueblos de entonces y cómo José, hombre de Dios, guardó grano seco en los graneros del faraón, y así pudo mitigar el hambre de algunos pueblos, incluido el pueblo elegido de Dios. Algunos ubican el origen de la zampa en el Tíbet, pues este pueblo nómada y guerrero halló en este un alimento nutritivo, duradero, fácil de almacenar y transportar. De otro lado, las muchas referencias bíblicas muestran que la zampa es un milenario alimento originario de los pueblos de Oriente. Este alimento es una mezcla de harinas tostadas, de cebada, trigo y otros cereales, para nuestro caso mezclados con miel pura de abejas, que permiten su almacenamiento y consumo por varios años. Se trata de un alimento de supervivencia que permiten su almacenamiento por varios años y posterior consumo. Se trata de un alimento de supervivencia rico, barato y de gran contenido proteínico, para preparar en casa y fácil de almacenar.
Por ello vamos a ver 3 videos que muestran la forma de hacerlo. Agradecemos a Terranova, a Aventura a tu alcance, Bushcraft y Supervivencia, y a proyectosupervivencia.com, quienes con sus interesantes tutoriales nos enseñan cómo elaborar las zampas. Pueden ustedes consultar sus videos en YouTube, buscándolos bajo los nombres que aparecen en la parte superior de la pantalla. Zampa, video 1. Zampa paso a paso. Este video, elaborado por el canal de YouTube Terranova, llamado Zampa, cómo hacerlo paso a paso, explica los pasos y el procedimiento para hacer la zampa. Hemos doblado el audio para hacerlo más amable, ya que el audio original es una voz robótica, y presentamos a ustedes la parte práctica que nos interesa. Zampa, cómo hacerlo paso a paso. Cómo preparar zampa. Esta es una receta para preparar la zampa, un alimento de sobrevivencia. Es del tamaño de una albóndiga, según necesidad. No necesita refrigeración ni nada para cocinarlo. Ya hecho se conserva en recipientes de vidrio, preferentemente por varios años. Ingredientes: 1 kilo de frijoles rojos, 1 kilo de garbanzos, 1 kilo de lentejas, 1 kilo de maíz seco, 1 kilo de maní natural, 1 kilo de soya en granos, 1 kilo de trigo seco, 3 kilogramos de miel pura, 5 kilos de plátano verde. Se recomienda incorporar la quinoa por ser un super cereal y o a cambio del trigo para quien le resulte intolerante. El plátano verde: para obtener 1 kilogramo útil de plátano hay que pelar 5 kilos de plátano verde. La miel: por lo general la miel es utilizada en proporción 1 a 3, es decir, si se establece como medida básica 1 kilo por cada cereal, la cantidad de miel necesaria para amalgamar la zampa es de 3 kilogramos. Preparación: primer paso, tostado. Todos los ingredientes serán tostados por separado, ya que cada uno tiene su grano de tostadura específico. El plátano, una vez cortado en tajadas, puede ser secado al sol, si es que se tiene la posibilidad de hacerlo. Si no, simplemente se le puede tostar en el horno de una estufa para luego molerlo. Segundo paso, moledura. Se muelen los ingredientes separadamente uno del otro, ya que cada uno también tiene su grado de dureza específico. El maíz es el más duro de moler, utilizando un molino manual tipo Corona, preferiblemente no utilizar molino eléctrico. Se recomienda no utilizar este molino eléctrico, ya que al utilizar estos artefactos se cargan eléctricamente los alimentos. Tercer paso, mezcla. Al tener todos los granos y el plátano molidos, se juntan todas las harinas dependiendo la cantidad de cada uno. 2 o más recipientes, no de metal, sino de plástico, poniendo cuidado en tratar de hacer una mezcla lo más uniforme posible. Amalgama. Al estar bien mezcladas todas las harinas, se empieza a amalgamarlas o mezclarlas gradualmente con la miel. Se irá amasando manualmente toda la mezcla hasta obtener la consistencia deseada, procurando no dejar pequeñas pelotitas de harina sin miel. Cuarto paso, bolitas. Al tener toda la masa bien amalgamada, ni muy seca ni muy empapada, se hacen manualmente pequeñas bolitas del tamaño aproximado de una pelota de golf o de ping pong. Quinto paso, secado. Al terminar de hacer las bolitas, se les dejará secar en un sitio adecuado y posiblemente a la sombra, poniendo cuidado en cubrirlas con un paño o tela que impida que los insectos, sobre todo las moscas, puedan depositar allí sus huevos, dañando así el trabajo. Un buen secado se obtiene cuando las bolitas de zampa tengan una consistencia no muy dura y presenten cierto grado de maleabilidad, sin ser demasiado pegajosas. Sexto paso, conservación. Una vez obtenido un buen secado, se pasa a la conservación. Se recomienda almacenar las bolitas de zampa en recipientes de vidrio. Sin embargo, también pueden utilizarse recipientes de plástico. Ambos tipos de recipientes deben quedar sellados herméticamente para que no haya aceleración en el proceso de deterioro de las bolitas al ser expuestas al aire.
Como sugerencia, estos alimentos deben mantenerse ocultos. Todo el mundo irá tras la comida. No les importará saquear y hasta matar para obtenerlos. Zampa, video 2, ¿cómo hacer zampa? El canal de YouTube Aventura a tu alcance, Bushcraft y Supervivencia elaboró este tutorial llamado ¿Cómo hacer zampa? La mejor ración de emergencia casera. Comida de supervivencia MRE, que explica la forma de hacer zampa. Veámoslo pues. Para preparar el zampa vamos a utilizar 9 ingredientes: trigo, maíz, judía roja o frijol rojo, garbanzos, lentejas, soja, cacahuetes o maní, plátano macho y miel pura de abejas. Las proporciones exactas han de ser las siguientes: una cantidad de todos los ingredientes a excepción de la miel, que ha de ser en proporción de 3:1 por cada unidad de grano, y el plátano macho en proporción de 5:1 unidad de grano. Por ejemplo, en este caso utilizaré 300 gramos por cada ingrediente en grano, 900 gramos de miel de abeja y 1500 gramos de plátano macho. En resumen, utilizaremos 300 gramos de todos los ingredientes a excepción del plátano macho, que serán 1500 gramos, y 900 gramos de miel pura de abejas. En primer lugar, procederemos a pelar el cacahuete hasta conseguir, en este caso, los 300 gramos sin cáscara. Aproximadamente, para conseguir esta cantidad, he utilizado 1 kilo con cáscara. El siguiente paso es tostar todos los ingredientes en grano y por separado, ya que cada uno tiene su tiempo específico de tostado. Para ello se recomienda tostar en una olla de barro e ir removiendo con una cuchara o espátula de madera. Posteriormente, y una vez se han tostado todos los granos, se procede a preparar el plátano macho. Una vez cortado, lo deshidrataremos. Lo ideal sería en una secadora al sol, porque se impregna de la energía del sol, pero yo lo voy a hacer en el horno casero por comodidad. Se deja secar durante 45 minutos aproximadamente, hasta que comprobemos que está crujiente y totalmente seco. Cuando ya tenemos todos los ingredientes tostados y deshidratados, procederemos al molido de cada ingrediente. Se recomienda hacerlo con un molinillo manual y que no sea eléctrico, por la carga negativa que puede impregnarla. En mi caso lo haré con un molinillo eléctrico, ya que no dispongo de un molinillo manual. El cacahuete o maní hay que molerlo poco,
teniendo en cuenta que un exceso de molido lo transformará en una pasta y no se podrá manipular adecuadamente después. Cuando ya hemos molido cada ingrediente por separado, se mezcla todo hasta que quede uniforme. Casi estamos acabando el proceso, solo falta añadir la miel líquida. Para ello, vamos a hervirla al baño María. Una vez la consistencia de la miel es líquida, la añadiremos a la mezcla y removeremos hasta que quede bien impregnado en todos los ingredientes, formando una pasta uniforme. El último paso es hacer las bolas del tamaño aproximado de una pelota de ping-pong, o sea, unos 6 centímetros de diámetro aproximadamente. Si hemos realizado bien todos los pasos, la pelota no se tiene que deshacer ni quedar muy líquida. A continuación la dejaremos secar unas 24 horas, protegiéndolas con un paño seco o servilletas como precaución para que no puedan depositar huevos o larvas, insectos como las moscas. Pasado ese tiempo, ya estarían listas para su guardado en recipientes de vidrio o plástico herméticos, nunca metálicos, ya que el óxido o la corrosión pueden estropearlos con el tiempo. Siguiendo estos consejos, el Sampa podría conservarse hasta 8 años. Sampa, video 3. Sampa, el alimento apocalíptico. Finalmente, de manera resumida, presentamos este otro tutorial llamado Sampa, el alimento apocalíptico. Tutorial sobre cómo hacerlo paso a paso. Elaborado por proyectosupervivencia.com, que señala que la Sampa es un alimento altamente nutritivo y de fácil elaboración. Consumir una bolita de Sampa, dice proyectosupervivencia.com, es el equivalente a una de las 3 comidas que normalmente consumimos por día. Por lo tanto, si comemos 3 bolitas de Sampa, no se necesita consumir ningún otro alimento, ya que ellas solas suministran al organismo la energía necesaria y suficiente para funcionar. La Sampa dura alrededor de 7 años. Los ingredientes requeridos para su elaboración son 9. Frijoles rojos, garbanzos, lentejas, maíz seco, maní natural y sin sal, miel pura, plátano verde, es decir, plátano macho, no la fruta, soya en granos, trigo seco o quinoa, si se es intolerante al trigo. Es mejor realizar esta labor en grupos y sobre todo a la hora de amasar las harinas con la miel y formar las bolitas, de forma que también oremos en grupo mientras hacemos las zampas. Si la base de las zampas es la miel pura de abejas, una variante de la zampa puede ser elaborar barras energéticas con miel, maní, hojuelas de avena y arroz, en las mismas proporciones atrás señaladas. Para la preparación del Sampa se utilizan 9 ingredientes, 8 son elementos secos y el 9º la miel de abeja. Se usan garbanzos, soya, trigo o quinoa para los que son intolerantes al trigo, maní, frijol rojo, lentejas y maíz. Además, plátano verde, no la fruta, sino el plátano de cocinar. Y como le dijimos, miel de abeja pura. Los granos deben de pesar lo mismo. Por ejemplo, si son 2 kilos de maíz, tiene que ser 2 kilos de todos los otros. 2 de soya, 2 de garbanzo, etc. Menos el plátano, que debe de pesar 5 veces más. O sea, si de los otros ingredientes son 1 kilo de cada uno, serían 5 kilos de plátano. El proceso es el siguiente. Se tuestan los granos por separado en recipientes de barro y con un cucharón de madera. Es muy importante no mezclarlos porque cada cual tiene su tiempo específico para tostarse.
Una vez estén bien tostados, se muelen por separado en un molinillo de mano, no eléctrico, hasta convertirlos en harina, con la excepción del maní o cacahuate, que debe quedar más grueso, ya que si se trata de moler muy fino se convierte en mantequilla. El plátano debe cortarse en rodajas finas y ponerse a secar al sol. También se puede secar en un horno, pero el sol le impregna una energía especial. Una vez que todos los ingredientes están molidos, entonces se mezclan de forma uniforme. Luego se le agrega la miel y se forman las bolitas del tamaño de una pelota de ping pong. Las bolitas no deben estar ni muy secas ni muy húmedas, y al final se ponen a secar para después ser guardadas en recipientes de cristal o plástico. No debe usarse metal. Supervivencia bajo el totalitarismo del anticristo. 2. De cómo alimentarnos. Fin, parte 1. Estás viendo Un Café con Galat. Supervivencia bajo el totalitarismo del anticristo. 2. De cómo alimentarnos. Parte 2. ¿Cuántas zampas debemos hacer? Para terminar, debemos elaborar 3 unidades diarias por cada miembro de la familia, multiplicado por el número de días que más podamos almacenar. Recuérdese que serán muchos los meses los que tenemos que prever. Esta simple operación, a manera de ejemplo, dará una idea de cuántas zampas debe elaborar una familia que llamaremos familia A. Ejemplo 1. Zampas por día para una persona, 3 unidades. Familia A, 5 miembros. Zampas familia A para un día, 15 unidades. Zampas familia A para un mes, 450 unidades. Zampas familia A para un año, 5.000 unidades. Esto es, para un año de reserva en una familia de 5 miembros se requieren 5.000 unidades de zampas. Es decir, si queremos cubrir los 3 años y medio que ha de durar lo más crudo de la tribulación, la familia A debe producir 17.500 unidades de zampas, o sea, 3.500 zampas por persona. Recordemos que estas reservas alimenticias deben hacerse en completa oración y deben elaborarse en comunidad y para la comunidad. Así que si queremos saber cuántas zampas debemos fabricar, basta multiplicar el número de familias que integran esta comunidad y el número de sus miembros, por el número de días que queremos cubrir, siempre con la conciencia de que solamente el Señor es quien prevé, provee y mantiene. Queridos teleamigos, no acumulen tanto y sepan que deben compartir con los que no tienen. Recuerden siempre que no deben preocuparse porque se acaben las provisiones. Siempre tengan presente que la confianza absoluta en el Señor es la clave para incrementar nuestros recursos escasos o inexistentes. Si compartimos, si no cerramos el corazón a los demás y participamos alegremente de lo nuestro con quien no tiene, entonces el Señor, como ya lo dijimos, en términos familiares, no nos va a dejar colgados de la brocha y hará con nosotros lo que hizo con las multitudes que lo seguían en su tiempo, que a partir de unos pocos peces y panes los multiplicó generosa y milagrosamente para todos. Me apena esta multitud, dijo el Señor, en su misericordia infinita. Por eso Él multiplica nuestras pequeñas existencias y las hace suficientes para todos. Mateo 15, 36 a 37 nos dice: Después tomó los panes y los pescados,
dio gracias, los partió y los dio a los discípulos, y ellos lo distribuyeron entre la multitud. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que sobraron se llenaron 7 canastas. No nos cansaremos de repetir que la clave es la confianza absoluta en la providencia de Dios, que no abandonará a los suyos a su suerte y velará siempre por ellos. Proverbios 10:3 nos lo dice: el Señor no deja que el justo sufra hambre, pero rechaza la avidez de los malvados. ¿Cómo preservar alimentos por muchos años? Luego de saber cómo se hacen las zampas, el alimento que nos puede mantener vivos durante muchos años, surge entonces la pregunta: ¿cómo conservar este y otros elementos adecuadamente para que duren por mucho tiempo? Con otros tutoriales intentaremos responder a esta pregunta. Es claro que cada uno de ustedes, queridos teleamigos, debe investigar, complementar y mejorar la información que aquí les transmitimos. Vamos a presentarles 4 interesantes videos. Preservación de alimentos, video 1. Cómo preservar arroz por muchos años. Este video, elaborado por el canal de YouTube San José, llamado Cómo preservar arroz por muchos años, nos explica los pasos y el procedimiento para almacenar arroz por muchos años. Hemos doblado el audio para hacerlo más amable, ya que el audio original es una voz robótica. ¿Cómo preservar arroz por muchos años que dure hasta 25 años? Es recomendable que durante la preparación nos mantengamos en oración. Necesitamos una cubeta de grado alimenticio de 19 litros. Se recomienda que sea nueva para que pueda sellarse bien. Un frasco de aceite de oliva extra virgen de 750 mililitros. Hojas de laurel, de las que se usan para condimentar las comidas. Dientes de ajo, sin cáscaras. Toallas de papel para cocina. Antes de cualquier procedimiento y durante el mismo, debemos orar y pedir al Señor que sea Él preservando este alimento para nuestro sustento. Preparación. Colocar en la cubeta aproximadamente 350 mililitros de aceite de oliva. A continuación, procedemos a esparcir el aceite de oliva extra virgen por las paredes de la cubeta. El aceite lo usamos para que el arroz se conserve durante muchos años. Una vez hecho esto, procedemos a la colocación en el fondo de la cubeta de 15 o 20 hojas de laurel, de las que se utilizan para condimentar los alimentos, según como se ve en la imagen. Luego debemos añadir los dientes de ajo sin cáscara. Las hojas de laurel son repelentes naturales. Después procedemos a llenar la cubeta con arroz. Una vez llena la cubeta con 18 kilos de arroz, ponemos otra capa de dientes de ajo sin cáscara. Después colocamos nuevamente otra capa de hojas de laurel. Y para sellar, cubrimos toda la superficie con toallas de papel para cocinar y se le añade lo que resta de aceite de oliva extra virgen. Colocamos la tapa de la cubierta cerrándola muy bien y se marca todo con la fecha de almacenamiento. Se procede a hacer una oración final. Es necesario hacer un registro con la fecha de elaboración para llevar un control y etiquetar con él la cubeta. Es recomendable poner una medalla de la Milagrosa pegada muy bien a la cubeta. Si quieren ampliar esta información, consulten en Cómo preservar arroz para que dure hasta 25 años, en el siguiente link. Preservación de alimentos, video 2. Cómo conservar alimentos por mucho tiempo. Este otro video brasileño, llamado Cómo conservar alimentos por mucho tiempo, elaborado por el canal Divinda de Steph 99, enseña cómo es posible guardar alimentos de forma fácil y económica para que duren mucho tiempo. Los envases plásticos ya usados de gaseosas y refrescos son muy útiles para envasar y almacenar nuestros alimentos de consumo casero. Cereales y granos como frijol, garbanzo, arveja seca, lenteja, arroz, maíz, avena, café en grano, etc. Y harinas de todo tipo como harina de trigo, de cebada, de maíz, leche en polvo, féculas, maicena, etc. El primer paso es la limpieza de los recipientes donde se van a almacenar los cereales y granos.
Se deben retirar las etiquetas y se debe lavar muy bien el envase por fuera y especialmente por dentro, con agua y jabón. Luego de un buen lavado, se pone a sacar el envase destapado boca abajo. Después de este primer lavado, se esteriliza el envase con agua a 70 grados. Con gran cuidado, se llena poco a poco menos de la mitad. Se tapa bien y se bate el recipiente para que el agua caliente recorra toda la superficie interior. Luego de unos segundos se vacía el contenido y se pone a sacar de nuevo el envase boca abajo. Luego de secado el envase, se tapa y se guarda hasta cuando se vaya a usar. Se recomienda lavar y esterilizar varios envases a la vez, por ejemplo, de 40 en 40. Ahora se procede al llenado de los recipientes. Para facilitar el llenado del recipiente, elaboramos un embudo o usamos un embudo de plástico de los que venden en ferreterías o almacenes de cadena. Incluso un envase cortado convenientemente sirve como embudo de llenado, como se describe en el video que está en el recuadro. Se procede pues al llenado de los envases. En la medida en que se van llenando, golpeamos con cuidado el envase de esta manera, de forma que logremos comprimir el grano y el espacio entre grano y grano sea cada vez menor. Hacemos este procedimiento hasta estar seguros de comprimirlo al máximo. Para no dañar el envase, recomendamos usar una tela o toalla sobre la superficie dura que vamos a golpear. Cuando ya el contenido está suficientemente comprimido, estamos listos para cerrarlo. En este momento, y durante todo el proceso, si es posible, oramos y pedimos al Señor que bendiga y preserve estos alimentos para el tiempo de escasez. Ahora vamos a sellar al vacío nuestro alimento. Para ello, cortamos un pequeño cuadrado de papel aluminio. Hacemos un pequeño cono y lo colocamos dentro de nuestro envase lleno. ¿Para qué hacemos esto? Para retirar el oxígeno que quede dentro del envase y poder así cerrarlo al vacío. Aparte, en una pequeña taza, colocamos alcohol antiséptico y tenemos prendida una vela o cirio. Si es bendito, mejor. Mojamos un trozo pequeño de algodón con el alcohol. Alistamos la tapa del recipiente. Prendemos con fuego el algodón. Lo ponemos encima del papel aluminio dentro del envase y cerramos de inmediato. Así, el fuego del algodón consume el oxígeno del envase y este queda sellado herméticamente al vacío. Luego, con parafina, según se muestra en el recuadro, o con cinta pegante, sellamos la tapa del envase. El último paso es colocar una etiqueta con dos datos: la fecha de vencimiento del producto, según diga el empaque original, y la fecha de nuestro envasado. Este producto que acabamos de almacenar puede durar 5 años en buen estado. Podemos guardar el envase dentro de armarios y en lugares frescos y limpios. Preservación de alimentos, video 3. Almacenaje de pastas, espaguetis y macarrones. Este video brasileño, llamado Almacenaje de alimentos, parte 3, macarrones, elaborado por el canal Sobrevivencialismo Alfa, nos muestra una forma muy práctica de almacenar pastas, macarrones, espaguetis y fideos. Los espaguetis y pastas de variado tipo también se pueden almacenar en envases de gaseosa o refrescos usados. Se usa para ello una mezcla de sal y de pimienta, en cantidad de media taza. Nuestro envase debe estar limpio y esterilizado. Se deposita la mitad de la taza de sal y pimienta en el fondo del envase. Luego, con cuidado se llena el envase con nuestros espaguetis. Después se pone encima del espagueti la otra media taza de sal y pimienta. Se bate con cuidado de forma que se esparza la sal y la pimienta en todo el recipiente y entre el espagueti. Luego se cierra, preferiblemente al vacío. Se sella la tapa, como ya vimos, con parafina o cinta. Finalmente se etiqueta el producto y se almacena. No olvidemos nunca orar durante el proceso y al cerrar el envase. Según este canal, la duración normal de un espagueti de 5 a 6 meses, al ser empacado de esta forma, puede extenderse hasta a 3 años. Preservación de alimentos, video 4. Cómo almacenar alimentos por largo tiempo. Este video muestra cómo almacenar alimentos por largo tiempo, o sea, para aumentar su tiempo de caducidad.
Para ello se utiliza una máquina de empaque al vacío, de fácil adquisición en el mercado, con la que podemos obtener buenos resultados para extender la vida útil de nuestros alimentos. Llenado de producto. Proceso de vaciado. Proceso de sellado. Rotulado. Almacenamiento. Estas máquinas de empaque de alimentos al vacío para uso doméstico se pueden conseguir desde $70 la unidad. Este sistema de empaque y almacenamiento, según sus fabricantes, pueden duplicar o cuadruplicar el tiempo de vencimiento normal de los productos empacados con este método. Hasta aquí algunos tutoriales, cuyos nombres y autores señalamos en la parte superior de la pantalla. Esperamos sean de gran utilidad para todos nuestros queridos teleamigos. Quienes quieran más datos pueden acceder al internet y ampliar la información dada por nosotros. Además del capítulo de las zampas, que es muy importante para subsistir en las terribles circunstancias en que nos pondrá el anticristo, el ideal es que todo grupo de oración transformado en grupo de trabajo se organice como empresa en una granja integral y autosuficiente, de lo cual hablaremos en programas posteriores, así como de otros métodos prácticos de almacenamiento, preservación y producción de alimentos, incluso algunos donde la mano de Dios se posa sobre nuestros alimentos misericordiosamente. Supervivencia bajo el totalitarismo del anticristo. De cómo alimentarnos. Fin.